Bien, está la grabación. Muy buenas noches o buenos días o buenas tardes a las personas que nos están viendo en un horario diferido y muy buenas noches a Elliot y a Jennifer que estamos acá conectados. Esta clase de hoy es continuidad de la clase anterior, la verdad. Vamos a seguir analizando las leyes de Newton, ahora profundizando más en el capítulo 5, ¿verdad? Que de hecho es un capítulo muy práctico, trae muchos ejemplos aplicados de las leyes de Newton y nos va a presentar algunos conceptos nuevos como la fricción, que si bien hablamos un poco de la fricción, ahora vamos a profundizar en la fricción y nos va a presentar también lo que ocurre con el movimiento circular y algunas otras aplicaciones. Entonces, la clase va a ser muy de pizarra. Tuvimos unos desperfectos técnicos. Tenía que darle clic al botón de compartir y el de salir está a la pura par y lo toqué. Eso es, ¿cómo es que dicen los psicólogos? Un lapsus. Yo seguro lo que quería era salir corriendo. Pero bien, nada más chequeo que estamos grabando, ya estoy de vuelta, está la pantalla, muchas gracias, me disculpan los inconvenientes. Y lo que les decía es que esto va a ser muy práctico, entonces vamos a acudir a pantalla blanca, vamos a resolver ejercicios, ¿verdad? Para que les queden. Si lo están viendo desde la casa, yo les recomiendo, inclusive a él y a Jennifer, cuando lo retomen, que vean el enunciado, que lo traten de resolver y después vean la explicación, para que no se convierta nada más en ver el video y escucharme a mí, sino que se acompañe, ¿verdad? De un poco de experiencia, de un poco de tratar de resolver. Entonces, para empezar, traigo dos ejercicios de este tema que es la primera ley, que nada más para repasar, la primera ley nos va a hablar de los casos donde tenemos un equilibrio y ese equilibrio nosotros lo vamos a expresar matemáticamente como que la sumatoria de fuerzas, la fuerza neta, la fuerza resultante que actúa sobre el sistema es igual a cero. O sea que todo se cancela. Hay un equilibrio. Bien, en estos ejercicios normalmente es muy fácil pensar como, claro, es que las cosas no se mueven, todo está quieto. Y eso es verdad, es una parte, la estática. Pero también vamos a tener el caso donde las cosas se mueven a velocidad constante. Es decir, que su velocidad no cambia, o sea que la aceleración es cero, ¿verdad? Lo que quiere decir sumatoria de fuerzas igual a cero es que no hay aceleración. Y puede no haber aceleración cuando estamos quietos o cuando nos estamos moviendo con velocidad constante. Y para inaugurar este tema, traigo preparado el ejercicio 5.5 del libro de texto. Muy bien, entonces vamos a por apuntarlo aquí. Si tienen su libro a mano, lo pueden ir leyendo, yo también lo voy a leer. El ejercicio 5.5, lo que me dice es, está en la página 160. Dice, un cuadro colgado en una pared está sostenido por dos alambres sujetos a sus esquinas superiores. Si los alambres forman el mismo ángulo con la vertical, lo que nos da una idea de simetría, ¿cuánto medirá el ángulo si la tensión en cada uno de los alambres es igual a 0,75 del peso del cuadro? Y me dice que ignore la fricción entre la pared y el cuadro, o sea que la única fuerza es el peso del objeto y las tensiones que lo sostienen. Entonces, para iniciar, vamos a hacer un pequeño diagrama. En estos problemas siempre ayuda a hacer un diagramita para imaginarse qué está ocurriendo. Entonces yo voy a tener un cuadro, no voy a detallar demasiado en sí en el cuadro y en general, cuando me dicen que tengo una, un alambre en cada esquina superior, yo tengo que hacer el ejercicio de imaginarme cómo podría verse eso, ¿verdad? Y es básicamente un cuadro donde el cuadro lo vamos a tener aquí. Hagámosle un cuadro ahí abstracto. Este va a ser el cuadro. Estos son los alambres, ¿verdad? Y esto, por decirlo de alguna forma, está pegado aquí en la pared. Entonces, sobre este cuadro va a actuar el peso que él tiene. Va a tener un peso aquí. Las tensiones, si el objeto que estamos analizando es el cuadro, las tensiones van hacia afuera del cuadro. Perdón. Entonces, si las tensiones van hacia afuera del cuadro, eso quiere decir que vamos a tener una tensión aquí y una tensión aquí. Y para representar con flechas dicha tensión, ¿verdad? La dirección, vamos a ponerlo así. Entonces me dice que
el ángulo sobre la vertical es igual. Esto es importante porque a la hora de dar la respuesta, yo tengo que hablar del ángulo que me están dando, ¿verdad? Entonces, el ángulo sobre la vertical es este, ¿verdad? Cita. Y este ángulo de acá, entonces, también va a ser cita, ¿verdad? Ahí hay diferentes formas de resolver, porque como esto es un cuadrante de 90 grados, aquí vamos a tener un ángulo alfa, ¿verdad? Que complementa el valor de cita, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Y me dicen que T, la tensión, es igual a 0,75 veces el peso. O sea que la fracción, la tensión me la están dando como si fuera una fracción del peso, ¿verdad? Entonces, aquí nada más para ya dejar esto así bien listo. Aquí me falta indicar que esto es una tensión y esto es una tensión. Ellas recorren el mismo elemento, ¿verdad? El mismo alambre. Entonces van a ser la misma tensión. Además, como por si fuera poco, el problema me dice que las dos tensiones son iguales, ¿verdad? Entonces esto va a ser una tensión y esta va a ser otra tensión, pero van a tener la misma magnitud. La dirección en el ángulo con la vertical va a ser la misma. Muy bien. Entonces, este diagrama ya en sí mismo es algo parecido a un DCL. Recordemos que el DCL es el diagrama de cuerpo libre que me va a ayudar a hacer todos los análisis de fuerzas en estos casos, ¿verdad? Entonces, para resolver esto, el siguiente paso, después de hacer el diagrama de cuerpo libre, es hacer las sumatorias de fuerzas. Entonces, en este caso tenemos fuerzas hacia arriba y hacia abajo. Las fuerzas horizontales se terminan cancelando, lo cual es verdad, es parte de la primera ley, pero entonces esta tensión, su componente en X va a ser igual y opuesto al componente en X en esta, y como no está pasando nada en X, no me va a dar suficiente información. En cambio, en Y sí está pasando algo porque tengo, además de las dos tensiones, tengo el peso y puedo poner las tensiones en función del peso. Entonces voy a poder encontrar algún despeje que me sirva, ¿verdad? Vamos a ir entonces planteando nuestra ecuación. A esto le llamamos ecuación de equilibrio y le vamos a decir sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y lo que vamos a hacer es empezar a anotar cuáles son las fuerzas que tenemos y ahora expresarlas en una forma, ¿verdad? Algebraica dentro de la ecuación. Entonces, primero lo positivo, voy a tener una fuerza T que tiene un ángulo en zeta, ¿verdad? Entonces, de nuevo, yo voy a utilizar el coseno porque tengo zeta sobre la vertical. Entonces, como el ángulo está acostado a la componente que yo quiero, el coseno es el que me sirve. También pudiera usar el sen si utilizara más bien este ángulo alfa, pero entonces voy a utilizar este. Muy bien. Entonces, hacemos el análisis de los vectores, la magnitud del vector multiplicada por su componente, o sea, el coseno de zeta, en este caso, ¿verdad? Tenemos una. Ya marqué esta. Voy a cambiar eso de color para que se pueda ver más. Ya puse esta fuerza. Ahora tengo que poner esta. Esta, como les decía, tiene una dirección opuesta en X, pero en Y sigue yendo hacia arriba. Entonces, yo voy a poner más T por cos de zeta. ¿Por qué? Porque es la misma fuerza, tirando hacia arriba. A esto le vamos a oponer al peso, que el peso viene, ¿verdad? Jalando esto hacia abajo. Y recordamos que el peso es una fuerza que se compone por la masa por la gravedad, en este caso, ¿verdad? Pero como todo el problema está en términos de W, yo lo puedo dejar en W. Si me dieran la masa, podría calcular mucho más, ¿verdad? Pero por lo que me están pidiendo, vamos bien así. Y para completar, esto es igual a cero. Muy bien. Entonces, se simplifica. Como tengo dos valores iguales, yo los puedo sumar. Entonces, 2 veces t es lo que me va a quedar, ¿verdad? Y por el coseno de zeta. Todo esto menos w igual a cero. Ahora voy a agarrar esta expresión 2t y voy a sustituir el valor que me dan para t, ¿verdad? A mí ya me dieron cuánto era t. Entonces yo mantengo el 2. T se sustituye por 0,75 W
Y esto, el coseno, por las leyes de multiplicación, sigue multiplicando. Entonces, esto de aquí se me convirtió en esto de aquí, ¿verdad? Como que lo expandí. Pero ahora lo que me gané es que tengo todo en términos de W para ver cómo lo acomodo. Entonces, vamos a resolver esta multiplicación en la siguiente línea. 2 veces 0,75 es 1,5. Entonces tengo 1,5 por W por el coseno de zeta. Este menos W en este paso ya lo voy a llevar a que sume al otro lado, ¿verdad? Lo voy a cambiar de lado, lo que le cambia el signo. Entonces me va a quedar esto igual a W. Como hay W en los dos lados, yo la puedo cancelar o dividir, ¿verdad? Entonces, para hacerlo paso a paso y que no haya enredos de qué es lo que ocurre, aquí yo tendría el coseno multiplicado por el 1,5, ¿verdad? Y aquí me quedaría W entre W. Entonces, 1,5 por el coseno de zeta me va a quedar igual a 1, porque W entre W es 1, ¿verdad? Lo quería hacer así para que uno no tuviera el error de decir, ah, ok, es 0, porque no es 0. Entonces, aquí lo que me hace falta es ver cuál es la incógnita. La incógnita es el ángulo zeta. Vamos a cambiar todo esto de lado. Entonces me va a quedar el 1 dividido entre el 1,5. Y para saber cuánto es zeta, el ángulo zeta, tengo que hacer en este caso un, un coseno inverso. Un coseno inverso de este número, que sería, eh, zeta va a ser igual al cos a la menos 1 de 1 entre 1,5. Muy bien. Y a la hora de introducir eso en la calculadora, me va a dar directamente el valor del ángulo. Entonces, el dar coseno de 1 entre 1,5 es igual a 48 grados aproximadamente. Vamos a ponerlo así, 48 grados. Muy bien. Y ya esto es respuesta, porque lo que me estaban pidiendo es cuánto es este ángulo zeta. Y acabamos de demostrar que zeta es igual a 48. Entonces, este ángulo sobre la vertical, ¿verdad? Es igual en ambos lados y así es como aplicamos las ecuaciones de equilibrio para poderlo calcular, ¿verdad? Entonces, si lo vemos con cuidado, este problema en lo que se basa, después de hacer el análisis de las fuerzas, es en resolver, ¿verdad? Matemáticamente. Entonces, en general, para este capítulo, lo que va a ser muy importante es tener un análisis correcto. Va a ser muy importante identificar las fuerzas, tanto su magnitud como su dirección. Va a ser muy importante retomar todo el análisis vectorial porque todo esto lo vamos a ver como una magnitud que multiplicamos por el coseno de un ángulo para poderlo poner en componentes, porque vamos a trabajar con sumatorias en Y, como en este caso, o en X, ¿verdad? Y después de eso, entonces, asumimos que va a ser necesario aplicar mucha trigonometría. Entonces es importante rescatar eso. A los compañeros que están aquí en la llamada, les consulto si tenemos alguna duda o algo que haya que explicar más a profundidad. De mi parte, no, profe. Muy bien, Todo entendible y legible. Pero sigamos. bien, bien, bien. Aquí les paso el problemita que acabamos de hacer para que también lo tengan así como una estampa, para que lo puedan estudiar. Y tenemos, bueno, tengo, mejor dicho, para ustedes otro problema de primera ley. Bien, este sería el 5,8 y también está en la página 160 del libro. Entonces voy a apuntar por acá que tengo el 5,8. Aquí, ¿qué fue lo que pasó aquí?
Mm. Ahora sí, procedo a leerlo. Este problema dice, sobre una rampa muy lisa, entre paréntesis sin fricción, un automóvil de 1130 kilogramos se mantiene en su lugar con un cable ligero, como se muestra en la figura E5,8. Y el dibujo es simplemente un automóvil sobre un plano inclinado, me enseña los ángulos, me enseña dónde está el cable. Ahora voy a hacer un diagrama también para representarlo. Dice que el cable forma un ángulo de 31 grados para arriba de la superficie de la rampa y la rampa misma se eleva a 25 grados por la arriba de la horizontal. Y me piden que haga tres cosas: que dibuje el diagrama de cuerpo libre, que obtenga la tensión del cable y qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al automóvil. Entonces, ya en este problema subimos el nivel un poquito, ¿verdad? Subimos el nivel un poquito y además de eso, se parece mucho a lo que se pide en los exámenes. Hay tres incisos: que hagan el diagrama de cuerpo libre, que obtengan una fuerza y que se haga un análisis, ¿verdad? Que es como normalmente los presentamos, con sus cambios y con sus diferentes posibilidades. Entonces, vamos a iniciar analizando este problema. Lo primero que me dan, ¿verdad? Es el plano inclinado. Entonces, este plano inclinado, esta no era la figura que quería. Entonces, este plano inclinado no me deja cambiarle el lado de ese triángulo. Vamos a dibujarlo como la vieja escuela. Vamos a tener un plano inclinado para acá. Muy bien. Sobre el plano está dibujado algo que, al menos en el libro, sí es un automóvil. Yo estoy haciendo aquí mi mejor esfuerzo. Me dice que este ángulo es de 25 grados y me dice que el carro, ¿verdad? Está siendo jalado o está siendo sujeto, mejor dicho, por un cable que viene en esta dirección y que forma un ángulo de 31 grados con la horizontal. Me dan la masa del carro. La masa de este automóvil es de 1130 kilogramos. Las unidades ya están bien, no tengo que hacer conversiones, ¿verdad? Y vamos a ver qué más puedo apuntar o qué más tengo. Por ahora me parece que eso sería. Entonces vamos a ver, a mí me dan un problema así como este en el examen y yo qué hago, ¿verdad? Entonces yo, antes de hacer el DCL, yo empiezo más o menos a tratar de ver cuáles son las fuerzas que están directamente sobre el dibujo o directamente sobre el gráfico. Les voy a explicar por qué. Entonces aquí vamos a ver las más fáciles que va a tener este carrito, digámosle, como para identificar, es que va a tener, ay, ay, esta no era lo que quería, que va a tener un peso que lo tira hacia abajo, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí un W. Él está quieto, entonces no hay movimiento. Pero él está quieto porque aquí está amarrado de un cable que tiene una tensión sobre él. Entonces esta va a ser la T de tensión, ¿verdad? Y este carro va a recibir una respuesta de parte de la superficie donde está, que es a lo que le llamamos la normal, ¿verdad? Entonces vamos a tener una fuerza normal aquí. ¿Por qué va en esta dirección? Porque la normal es perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso, si me acerco aquí al automóvil o al esquema, la normal está inclinada, pero está perpendicular o haciendo un ángulo de 90 grados sobre la superficie. El peso siempre va para abajo, directamente, ¿verdad? Hacia el centro de la Tierra, literalmente. Entonces en los diagramas lo representamos hacia abajo de una vez. Aquí lo que me faltaría es poner la flecha de hacia dónde va. Y entonces ahora yo tengo que convertir esto en un diagrama de cuerpo libre. Esto ya puede ser un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Porque ya estoy identificando las fuerzas y todo. Lo que pasa es que por las características del DCL vamos a utilizar el modelado de partícula. Entonces, en vez de ver el carro y en vez de ver la rampa, queremos verlo todo en un eje de coordenadas como estas, ¿verdad? Y entonces la tarea pasa a ubicar todas estas fuerzas como si fuera acá. Entonces, lo primero que vamos a notar es que nuestro carro está inclinado, ¿verdad? Nuestro carro está inclinado, pero el diagrama lo vamos a orientar en esta posición.
Vamos a imaginarnos que el diagrama viene de aquí y viene de aquí. O sea, el diagrama parte de que el carro, como es la partícula que estamos analizando, es el centro del universo, entonces el carro es el que me da mis ejes de coordenadas, ¿verdad? No la inclinación con la que tenemos la rampa. Entonces, yo estas mismas fuerzas, esta era normal, no le puse la N, yo estas mismas fuerzas las voy a ir tratando de trasladar a este diagramita que tengo acá. Muy bien. Entonces, a como está, es muy fácil ponerla normal porque va, ¿verdad? Directo sobre el eje. Entonces la normal va a estar acá. Vamos a tener la normal y la normal va a tener dirección hacia Y positivo. Vamos a ponerle aquí que esto es N. Después, la tensión hace un ángulo de 31 sobre el horizontal. Entonces la tensión también la voy a trasladar acá. Va a tener un ángulo de 31 aquí y esta va a ser su dirección y la vamos a rotular como tensión. Muy bien. Y entonces ahora yo tengo el W. El W es muy fácil dibujarlo en el esquema o en el dibujo del carro porque va hacia abajo. Pero entonces aquí en este marco, ¿hacia dónde va? Si yo lo pusiera en esta orientación, él estaría siguiendo el mismo eje de la normal. Y nosotros podemos ver en el primer diagrama que hicimos que no es así, sino que él tiene una inclinación hacia acá. Y vamos a hacer esa inclinación. Entonces, esta sería para poderlo dibujar, inclusive yo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Viendo este mismo dibujo y ahora me cabe la duda de cuál es el ángulo de eso, ¿verdad? El ángulo de eso, para no complicarse, va a ser el de la rampa, 25 grados acá. ¿Y por qué pongo 25 grados ahí? Vamos a imaginarnos que yo agarro este esquema, ¿verdad? Y vamos a ver si me lo permite y yo lo giro. Yo le doy una vueltica como en esta dirección. Entonces, esta letra W va a girar hacia acá lo mismo que tiene que girar esta superficie para bajar, que son 25 grados. Entonces, al yo girar mi dibujo 25 grados hacia abajo, estoy desviando la componente del peso W, 25 grados en la misma dirección. ¿Verdad? Esa es la forma como uno lo entiende, también uno se lo puede aprender. Si el ángulo o la rampa estuviera al revés, bueno, él entonces giraría para el otro lado, ¿verdad? Dígame, Elliot, que alzó la mano. Bueno, profe, perdón por la explicación que estaba dando. Si no me equivoco, el 25 en el diagrama de cuerpo libre debería ir a la par del 31. Ok, vamos a ver en el diagrama de cuerpo libre, em, a la par del 31, como, ¿por qué? Eh, Porque observando el dibujo original, Ujú, podemos ver los ángulos que simplemente los divide es la horizontal en X ujú, y aquí y está al otro lado en el sector 4 se puede decir, en el ujú, sureste, ajá. y aquí está en el otro segmento, al lado. Claro, veamos aquí qué es lo que pasa. Este 25 es la inclinación de la rampa, ¿verdad? Entonces, por las leyes de los triángulos y por la orientación, el ángulo de 25 se traslada aquí, verdaderamente, ¿verdad? Y el de 31 es más fácil de ver porque sí está directamente sobre la horizontal, ¿verdad? Aquí para abajo, vamos a tratar de dibujarlo con una línea de mayor grosor, es donde vendría el eje, pero de otro color. Muy bien. Entonces, esta línea negra sería el eje, ¿verdad? Entonces, esto que tenemos acá lo traducimos a este otro diagrama, ¿verdad? Que tenemos acá. Y en este caso, este otro diagrama es este mismo, solo como que si yo lo torciera, ¿verdad? Entonces, yo lo agarro y lo giro por el ángulo de la rampa, lo que lo estoy girando son 25 grados, ¿verdad? Y entonces esos 25 grados que yo estoy girando, esta W que en un principio está viendo directamente hacia abajo, ¿verdad? Como si fuera paralela al eje Y, ahora me queda con un
una apertura de 25 grados. Eso es. O sea, este 25 se convierte en el ángulo de separación entre la componente del peso, o mejor dicho, el vector del peso, y su eje vertical. Comprendo, gracias. Sí, son esos pequeños detalles que pueden cambiar todo el curso del problema del inicio. Claro, y en los problemas de rampas de plano inclinado es muy importante aprender a hacer ese traslado del ángulo de la rampa al ángulo de las componentes, ¿verdad? Porque para mí es más fácil trabajar en un diagrama tal cual el que tengo en el cuadro verde que un diagrama inclinado. Pero si usted se fija, estos diagramas no son diferentes, son, la verdad, del mismo diagrama, ¿verdad? Solo que con otra orientación, ¿no? Y al menos sí aplicando algunas ya de los principios más del diagrama de cuerpo libre donde queremos simplificar al máximo. Entonces, en vez de un auto, un dibujo, lo simplificamos a algo, ¿verdad? Tan pequeño como una partícula, como un punto que se encuentra aquí en el centro, digamos, le estamos analizando como si el automóvil estuviera aquí en el puro centro, ¿verdad? Y entonces tenemos la normal, que es la respuesta de la superficie al peso del auto. Tenemos el peso directamente, que es la acción de su masa por la gravedad, ¿verdad? Esa fuerza de atracción hacia adentro de la Tierra. Y tenemos la tensión, que es una forma de representar la fuerza que está manteniendo nuestro automóvil, en este caso, quieto. Eso es lo que ocurre. Y bueno, y esto sería el inciso A del problema que estábamos resolviendo. ¿Cómo llegar a esto? Es bien importante practicar esto. Verdaderamente en todos los problemas vamos a hacer un poquito de diagrama de cuerpo libre. Entonces en todos los problemas vamos a ir repasando un poco sobre esto. Para avanzar en la respuesta, a mí en el problema me pide el inciso B que obtenga la tensión del cable. Entonces yo tengo que despejar T. Para despejar cualquier cosa, ahí ya es donde retomamos nuestras ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Que habíamos hablado. Entonces vamos a tener la ecuación de equilibrio en X igual a 0 por el principio de primera ley. ¿Cómo lo interpreto yo en el problema? ¿Cómo me doy cuenta? Porque a mí me dicen que el auto se mantiene en su lugar. Entonces yo sé que el auto no se está moviendo. Entonces, como yo sé que el auto no se está moviendo, es igual a 0. Entonces, aquí vamos a tomar todas las componentes en X. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la normal no va a estar, porque la normal solo tiene componente en Y, pero la tensión sí. Entonces, la tensión ponemos su magnitud, ¿verdad? Y va multiplicado por el coseno de 31 para poder obtener su componente en X. Eso es importante. Y esto lo vamos a restar a la siguiente fuerza. ¿Por qué la resto? Porque esta va en la dirección de X negativo, ¿verdad? Tengo más X y tengo menos X. Entonces aquí voy a tener la magnitud W, ¿verdad? Y después de eso tengo que seleccionar cuál operador utilizar, ¿verdad? Aquí hay diversas formas de hacerlo, como todo. Por ejemplo, yo puedo ver que aquí tengo un ángulo de 65 o puedo utilizar este de 25, digámosle. Si lo quiero dejar todo en términos de cosenos, para que sea más sencillo, yo tendría que usar el de 65, ¿verdad? Y si quiero usar el de 25, tengo que usar el sen. Muy bien, eso recordando que el coseno me da el ángulo que está, mejor dicho, el lado que está acostadito al ángulo. Entonces, en este caso, el coseno es el que me estaría dando el de 65 o con el de 25 sería el sen. Bien, entonces, nada más haciendo esa explicación, por ejemplo, voy a seguir trabajando con coseno. Entonces voy a poner aquí el coseno de 65. Muy bien, ya esas son las fuerzas con las que contamos y entonces terminamos haciendo el igual a 0. Yo tengo que sacar mi tensión, que es el que no sé, porque W, recordemos que es igual a masa por gravedad, entonces W yo lo puedo sacar, yo lo puedo obtener. Vamos a ir arreglando esta ecuación. Entonces tengo T por el coseno de 31, que lo voy a meter en la calculadora de una vez para no ir jalando tantas letras. Me dice que el resultado es 0,857. Muy bien. Igual a, ya para este punto, para este paso, voy a agarrar esto y lo voy a pasar de lado. Entonces esto me va a quedar igual a W. W recordemos que es mg
y el coseno de 65 que apunté ahí va a ser igual a 0,44, perdón, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Muy bien. Y yo lo que quiero ir despejando es esta T. Entonces la T ya me queda solita. Esta M la puedo sustituir por la masa del automóvil, que es 1130. Ya estaba en las unidades correctas de kilogramos. La gravedad es 9,8. Noten que la pongo positiva porque el negativo lo indiqué aquí. Nosotros aquí siempre vamos a usar la gravedad como variable positiva, pero en nuestra sumatoria es donde le damos la dirección. Entonces yo aquí con este menos ya le di la dirección. Y esto, entonces, va multiplicado a 0,423 milésimas. Todo esto tiene que ir dividido por 0,857 milésimas, que es el número de acá que mandé a dividir. Y ya aquí a mí me da para obtener el valor de una de las variables, ¿verdad? Que es la tensión. Lo metemos en la calculadora. Ya hicimos todas las sustituciones, ¿verdad? Del caso. Y entonces ahora nada más hay que dar la respuesta con sus correctas unidades. Aquí lo voy a poner en número cerrado. Le voy a poner notación científica, de hecho. 5,46 por 10 a la 3 newtons, porque es una fuerza. Esas son las unidades de la fuerza. Entonces aquí ya obtuve lo que ocupaba para el inciso, ¿cuál era? B. Muy bien. Y fue por medio de la sumatoria de fuerzas en X que logré despejar esa variable. Cuando es solo una variable es muy fácil. Cuando son dos variables, normalmente hay que utilizar las dos ecuaciones de equilibrio y poner algo en términos iguales para igualarlo y después despejar, como en el problema de los ladrones del examen, por ejemplo. Entonces, el siguiente inciso del problema 5.8 me pide que diga qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al automóvil. Eso, de qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al automóvil, lo que significa es que tengo que despejar N, porque N es la normal y por definición ¿cómo se llama? Por definición, la normal es la respuesta a la rampa. Aquí a Noemi, gracias por conectarse. Me disculpa por lo del link de la tutoría. Cuando no lo encuentre, yo usualmente se los reenvío a cada semana, siempre que toca, en el foro de avisos. Entonces, al menos en el foro de avisos lo puede encontrar. Y si no, yo tengo programada la llamada periódica. Entonces, siempre es el mismo enlace. Yo se los comparto para facilidad, ¿verdad? Para que todo el mundo lo tenga a mano. Pero con el enlace que entró hoy, va a poder entrar a la videotutoría del 30, por ejemplo, y así. También para otras personas que puede ser que estén teniendo esa situación. Muchas gracias y hasta ahora leí el chat, ahí me disculpa. Entonces, retomando, tengo que calcular la normal. Como la normal solo tiene componente en Y, ¿verdad? Vamos a tener ahora que seguir con la sumatoria de fuerzas en Y. Y eso es algo, pero perfectamente común. Es muy rutinario. O sea, en adelante, para estos problemas siempre hay que partir de diagrama de cuerpo libre, sumatorias de fuerzas y hacer el álgebra. Es como un paso a seguir, una serie de pasos a seguir. Entonces, aquí vamos a ponerlo aquí abajo, que tengo la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esta sumatoria de fuerzas en Y tiene todas las fuerzas, ¿verdad? Porque tenemos la normal íntegra, porque no tiene componentes, porque va directa sobre el eje Y. Sí vamos a tener que utilizar una componente de T. En este caso, como tengo este ángulo, tiene que ser con el sen, entonces yo utilizaría T por el sen de 31, ¿verdad? Ahora sí sé cuánto es T, por ejemplo. Y ahora vamos con las fuerzas que están en negativo, que sería W. Voy a escribir de una vez W como mg y aquí les recuerdo que vean aquí donde estoy poniendo el signo. Le estoy dando signo en la sumatoria, no le estoy dando el signo dentro de la G.
G, cuando yo sustituyo el 9,8 en G, siempre es positivo. El menos, que es el que le da la dirección al vector, ¿verdad? Lo pongo por fuera. Entonces, este MG, de nuevo, con los dos ángulos, yo podría usar el coseno de 25, pero voy a usar el sen de 65 para tener cierta uniformidad a la hora de usar las funciones trigonométricas. Y esto es igual a 0. ¿Y qué es lo que hago? Despejo n sencillito. ¿Por qué digo que sencillito? Porque nada más es mandar al otro lado. Entonces, este mg me va a quedar ahora con la forma positiva. Entonces tengo mg sen de 65 y ahora este más bien cambia de signo y tengo t sen de 31. Y todo esto es igual a n, sustituyo valores, la masa vale 1130 kilogramos, la gravedad vale 9,8, el sen de 65, que es un número eso, la tensión tengo que vale 5,46 por 10 a la 3, cierro aquí, tengo el sen de 31. Y ya eso es una expresión un poquito larga, pero que está para meter en la cálculo directo. Entonces, lo vamos a chequear nada más, que todos los valores estén. Vamos a ver con el 1130, con el 9,8 y el sen de 65. Todo eso menos 5,46 por 10 a la 3. Eso se multiplica por el sen de 31. Muy bien, me parece que todo está listo. Le damos igual. Y el resultado así directo sería 7224 newtons, ¿verdad? Aquí recordar que esta n es de normal y esta n es de las unidades. Y voy a decir que n es igual a 7,22 por 10 a la 3 newtons. Ya para darlo con tres cifras significativas. Aquí tenemos el valor de la normal, que es con cuánto está respondiendo la rampa al peso del automóvil. ¿Por qué no es igual que el peso? Porque el peso está con una componente, ¿verdad? Porque el peso sí baja hacia otro lado. O mejor dicho, la normal como es perpendicular al suelo, en este caso, el peso no es perpendicular al suelo. Tiene un ángulo, por eso lo hay que tomar en cuenta. Y esta es ya la solución completa del ejercicio. Entonces aprovecho para preguntar si hay alguna duda, algo que debamos de explicar 2 veces, 3 veces, para eso estamos acá. De mi parte, profe, creo que es Muy bien. práctica, la explicación es legible y totalmente transparente o comprensible. Muchísimas gracias, amigo. Y bueno, aquí seguimos, gracias a los comentarios y cualquier cosa, si ocupan decir algo, piden la manita de participar y si no la veo, ahí nada más me interrumpen, no les dé pena. Em, Voy a pasar con otro ejercicio. Yo les dije que esto era como una clase de CrossFit de ejercicios, pero de física. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda ley, ya para ir avanzando y también variar un poco, ¿verdad? La segunda ley tiene otra regla, por decirlo, tiene otra característica. En esta, las cosas, sí hay una fuerza neta que se aplica sobre los objetos. Entonces, en este caso, mi sumatoria de fuerzas, mi fuerza resultante, mi fuerza neta, no es igual a 0, sino que es igual a masa por aceleración. O sea que esa fuerza está imprimiéndole una aceleración, ¿verdad? A un objeto que tiene masa. Eso es lo que ocurre. Entonces, en este caso, las sumatorias de fuerzas, como les digo, sí van a dar un número, no se van a cancelar, ¿verdad? Aunque siempre hay una lógica de tercera ley de buscar contrapesos, de buscar respuestas, ¿verdad? De buscar respuestas me refiero de una superficie sobre la otra y así. Y para empezar con este tema, o continuarlo, mejor dicho, traigo el ejercicio 5,14 que lo pueden encontrar en la página 141 del libro. Y procedo a leerlo. Este problema es más simple, aunque cuando uno lo ve no le parece simple, pero ya cuando uno lo resuelve sí. Y dice,
Se jala de 3 trineos sobre hielo horizontal sin fricción, usando cuerdas horizontales, y me refieren a la figura E514. Si tienen el libro lo pueden observar, si no ya casi hago el dibujito. El jalón es de 190 newton de magnitud. Determine A, la aceleración del sistema, y B, la tensión en las cuerdas A y B. Muy bien. Primero voy a hacer el dibujo porque no siempre es, ¿verdad?, claro por medio de la lectura qué es lo que está pasando. Vamos a dibujar aquí una horizontal y vamos a representar los trineos sencillamente con unos cuadritos. Entonces, este es uno, este es otro, este es otro. Ellos están conectados entre ellos por cuerdas, o sea que este va amarrado de una cuerda. Eso es así perfectamente horizontal. Si hay algo que no se ve perfectamente horizontal, es por un error del dibujante y no del problema. Ahí me disculpan. Este viene para acá y finalmente lo que tenemos es una, le dicen un jalón, pero bueno, eso del jalón verdaderamente es una fuerza que está tirando de nuestro sistema hacia la derecha. Muy bien. Vamos a rellenar con información. Este pesa 30 kilos. Eso viene en el diagrama. Este pesa 20 kilos. Son datos propios del problema. No es algo que haya que... Uy, perdón. Ahí me disculpan, qué pena. No es algo que haya que calcular. Y este 10 kilos. Y me dicen que esto, yo lo voy a llamar J, ¿verdad? Como de jalón, como dicen ahí, y me dice que vale 190 newtons. Muy bien. Entonces, aquí el problema, lo primero que me dice es cuál es la aceleración del sistema. Entonces, aquí lo primero que hay que darse cuenta es que como todo está pegado de un mecate, le dicen A y a este le dicen B. ¿Por qué? Porque después hay que calcular las tensiones. Como todo está pegado de un mecate, la persona, el perro, la máquina que está jalando, todo esto está moviendo al conjunto del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está acelerando es todo esto. Todo está acelerando. 10 jala la masa de 20, 20 jala la masa de 30 y todo se mueve junto. Todo se mueve junto. Entonces, eso, ¿para qué es importante o para qué me debiera interesar a mí? Porque a la hora de decir sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, primero la masa que estamos hablando es total. O sea que la masa total en este ejemplo va a ser la suma de 10 más 20 más 30. Muy bien. Y la única fuerza que está actuando en el eje horizontal va a ser esta fuerza J. Entonces, de alguna manera, en este problema, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas es igual a J. O sea que J es igual a masa total por la aceleración. Y la aceleración va a ser de todo el sistema. O sea que este va con una aceleración hacia allá, este va con una aceleración hacia allá, este va con una aceleración hacia allá y todas van a tener el mismo valor porque ellos están conectados, son parte del mismo sistema. Entonces, ya aquí, con esto que les estoy explicando, es como uno obtiene o como uno le llega, ¿verdad?, a la forma correcta de calcular esto. Porque entonces yo voy a tener mi vector J, que es esta fuerza de jalón, va a ser igual a mi masa total y va a ser multiplicado por la aceleración. Y mi única incógnita aquí es la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a J entre masa total. Y esto es igual a 190 río newtons, ¿verdad? Recordemos que son newtons. Y abajo vamos a tener 60 kilogramos. ¿Por qué? Porque 10 más 20, 30 y 30 más 30, 60 kilogramos. Muy bien. Y ya esta es una de las identidades básicas, ¿verdad? Cómo obtener la aceleración a partir de una masa y a partir de una fuerza. Eso es el espíritu de la segunda ley. Y esto me da como resultado 3,17 metro por segundo al cuadrado. Unidades de aceleración. Entonces todo está acelerando con esa, valga la redundancia, aceleración. Después, para el inciso B, quieren que yo calcule cuánto es esta tensión en A
y cuánto es esta tensión en B. Entonces, ya para hacer eso, a mí lo que me conviene es, en vez de analizar todo junto, ¿verdad? Analizar cada una de estas cajas para saber cuál es la fuerza que tienen. Entonces, por decirlo de alguna manera, vamos a ver aquí sobre esta masa de, esto lo debía haber hecho, sobre esta masa de 10 kilos, vamos a hacer el análisis de qué la está afectando. ¿Por qué? Porque ella tiene, porque ella tiene 10 kilos, ¿verdad? Vamos a anotar la masa. Ella tiene una fuerza hacia su derecha, que es J, y tiene una fuerza hacia su izquierda, que es la tensión en A. Muy bien, entonces yo puedo analizar a esta así. ¿Por qué? Porque además de la masa, yo ya calculé que ella tiene una aceleración que va en dirección X positivo. Entonces yo puedo hacer un análisis de esto, una sumatoria de fuerzas en X, para poder encontrar el valor de TA, porque solamente me queda esa incógnita, ¿verdad? Entonces la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? De este cuerpo que tenemos aquí va a ser igual a masa por aceleración, porque sí se está moviendo. Pero como estoy analizando este elemento del sistema por separado, tengo que representar ahora sí las fuerzas por separado. En ese sentido, J no es la única fuerza. J se le va a oponer la tensión en A. Es importante recordar que cuando hablamos de tensiones, siempre las vamos a dibujar saliendo hacia afuera del objeto. O sea, si yo analizo A, la tensión va para acá. Pero si yo analizo ahora este cuerpo de 20 kilos, la tensión va para afuera, siempre va para afuera. Eso tiene que ver con que las cuerdas son elementos no compresibles. Uno no puede empujar con un mecate, uno solo jala con el mecate. Entonces, este tipo de elementos transmite fuerzas hacia afuera de los elementos que estamos analizando. Ese es un buen dato porque en los diagramas de cuerpo libre hay que saber que la fuerza se representa cuando es una tensión hacia afuera, ¿verdad? Que podemos entonces ir haciendo un conjunto de reglas, como cuando ya habíamos dicho que W siempre va en dirección hacia el centro de la Tierra y que N o normal siempre es perpendicular a la superficie. Muy bien, en este caso no es la masa total, es la masa de 10, porque es la que estoy analizando. Estoy analizando solo una, no estoy analizando dos masas. Muy bien, entonces lo que quiero hacer es despejar este TA. Para poder despejar ese TA, voy a decir que, bueno, TA es igual a J menos la masa 10 por la aceleración. ¿Cuál aceleración? La que ya había calculado acá. Entonces, esto va a ser igual a 190, que es la magnitud de J, ya me la dieron, por la masa 10 por 3,17, que es el valor de la aceleración. Y con esto vamos a obtener TA. Entonces, aquí utilizamos la sumatoria de fuerzas para encontrar una de las fuerzas incógnitas que estaban actuando en el sistema. Y esa es otra de las aplicaciones y las utilidades de la segunda ley. Y esto me está dando como resultado 158,3 newtons. Y esto de nuevo ya es el resultado. Ya saqué cuánto vale la tensión en A. Y esta tensión en A va a ser igual, ¿verdad? Tanto para esta que está tirando de la masa de 20 como para esta que está tirando de la masa de 10. Porque como es la misma cuerda, va a ser la misma fuerza, ¿verdad? Que está transmitiendo. Ahora, para encontrar la tensión en B, que también me lo piden, en este caso, vamos a hacer más bien el diagramita del cuerpo que está en el centro, la masa de 20. Si se quisiera hacer con la masa del final, también se puede, porque ya tenemos todas las variables, ¿verdad? Bien identificadas. Entonces, este cuerpo del centro va a tener de este lado la tensión B, que de hecho esa es la única que me falta por averiguar, ¿verdad? Solo me queda una incógnita. Del otro lado, vamos a tener la tensión en A, que como les dije, va a ser la misma magnitud que vimos en la anterior. Lo que cambia en este caso, ¿qué es? Lo que cambia en este caso es la dirección, ¿verdad? Pero como les decía, siempre sale del cuerpo, siempre sale. La cuerda nunca va hacia adentro del cuerpo. Muy bien.
Y aquí de nuevo hay que hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. No, perdón, igual a masa por aceleración. ¿Cuál masa? La masa de 20. ¿Cuál aceleración? La misma aceleración de todo el sistema. Este amigo, su aceleración va en esta dirección, igual que todo el sistema, y es la misma magnitud. Muy bien. Entonces, en este caso, la sumatoria de fuerzas, yo voy a tener TA, que va, ¿verdad?, hacia X positivo, se le resta TB, que va hacia X negativo, y todo esto es igual a la masa de 20 multiplicada por la aceleración del sistema. Como lo que tengo que despejar es solamente TB, entonces la paso al otro lado y me quedaría TA menos la masa de 20 por la aceleración, y esto es igual a la tensión en B. Ahora sí, sustituimos de manera tal que ponemos la tensión en A, 158,3, le restamos el 20 que multiplica el 3,17, y entonces la tensión de B nos da como resultado 95 newtons. Muy bien, y esa tensión de B yo la encontré a través del bloque de 20 kilogramos, pero para el bloque de 30 kilogramos sigue siendo la misma. Aquí nada más voy a revisar 2 veces para asegurarme que les estoy dando el resultado súper bien. Y sí, por medio de un redondeo. Muy bien. Entonces, esta tensión en B, ¿verdad? Como les decía, va a recorrer toda la cuerda. Entonces, si yo quiero analizar el último bloque, ese último bloque va a ser jalado nada más por esta tensión en B. ¿Y dónde, digámosle, está la tensión en A? La tensión en A, no, perdón, la tensión del jalón, mejor dicho, esta tensión de 190 la vemos afectando a todos los bloques por medio de esta aceleración que calculamos. Eso es como si uno dice, ay, profe, pero ¿dónde quedó esa fuerza a la hora de hacer el análisis? Esa fuerza está manifiesta en la aceleración, porque esa fuerza es la que ocasiona esta aceleración. Muy bien. Sí está ese problema. Este problema, como les decía, viene marcado con un solo puntito, entonces de los que se considera sencillos, ¿verdad? Después de este voy a pasar a hacer un problema un poquito más complicado. Entonces, Profe, dígame, la escucho. disculpe, le iba a preguntar, ¿podría haber un ejercicio que le pregunten a uno la tensión de ambas, digamos, sumándolas o algo así? De ahí sí, si fuera necesario, pero en este caso, por ejemplo, la tensión de A no es como que se suma con la tensión de B para dar la tensión del bloque de 30 kilogramos, sino que es la fuerza J o este jalón que mueve a todo el sistema. Y después, cuando yo analizo a cada uno de esos, él se ve sujeto, ¿verdad? A cada una de las fuerzas, ya sea del jalón o de la tensión. Imagínese como cuando uno hace una cadena humana. Entonces, yo a mi derecha me agarro de la mano con alguien y a la izquierda también. Y esas personas también se agarran de alguien. Hacemos una fila de 5 personas y al que está en un extremo lo hacen jalado. Entonces, yo siento donde a mí me están jalando, por ejemplo, hacia la derecha. Pero yo también siento a la gente que tengo agarrada a la izquierda porque yo a la hora de jalarlos, ellos también me están jalando a mí, ¿verdad? Que pertenece a esta lógica de acción-reacción. Entonces, los elementos por sí solos están expuestos a las fuerzas que lo están tirando para ambos lados. Pero como hay una fuerza que es mayor que las otras, esa es como la que le imprime la aceleración a uno de los lados, ¿verdad? Entonces, si fuera la misma cuerda que agarra todo y que tiene algún sistema para que agarre todo, cuando es una sola cuerda es la misma fuerza o la misma tensión alrededor de toda la cuerda. Entonces, por eso es que, por ejemplo, aquí la tensión de A es válida para el bloque de 10 kilos y para el de 20, pero la tensión de B no está haciendo nada sobre el bloque A, por ejemplo. Yo le digo bloque A, pero es el bloque de 10, perdón. Sí, sí, yo lo entendí, gracias. A usted las gracias por la pregunta porque está muy bien. De nuevo les voy a de nuevo les voy a pasar llamémosle pantallazo, por si, verdad, mientras uno está viendo y así, a veces se dificulta tomar apuntes, entonces aquí le queda la respuesta. Yo sé que a la gente que está en la llamada le queda, toda la impresión de que a la gente que accede al enlace también. Y
Bueno, y el tiempo vuela. Hemos hecho 3 ejercicios y vamos por la mitad del tiempo. Hoy traía 7 ejercicios, entonces vamos a ver si nos da chance de hacerlos todos. Si no, ahí se los puedo ir enviando por medio de una grabación. Siguiente problema también es de segunda ley. En este caso va a ser el problema 517. Entonces, vamos a apuntarlo por acá. El problema 517. Y les cuento que lo pueden encontrar en la página 161. Y este ejercicio tiene 2 puntitos, o sea que ya es un poco más retador. Y dice, una cuerda ligera está atada a un bloque con masa de 4 kilogramos, ¿ok? Que descansa en una superficie horizontal sin fricción. La cuerda horizontal pasa por una polea sin masa ni fricción y un bloque de masa M cuelga del otro extremo. Al soltarse los bloques, la tensión de la cuerda es de 15 newtons. Y me piden A, dibuje 2 diagramas de cuerpo libre para cada bloque. Me piden B, cuál es la aceleración de cada bloque. Y me piden C, calcule la masa M. Y me piden D, cómo se compara la tensión con el peso del bloque colgado. Ven, entonces me piden muchas cositas. Ya esto tiene más pinta, por ejemplo, de problema de examen. Entonces vamos a analizar. Primero, en este problema no me dan el dibujo. Entonces yo tengo que irme imaginando qué pasa. Ahí me dicen que hay un bloque de masa M sobre una superficie horizontal. Entonces yo empiezo dibujándolo. Aquí tal vez hice mi superficie más grande de la cuenta, entonces vamos a borrar un poquito. Dicen que este bloque va amarrado de una cuerda, que esta cuerda pasa por una polea sin fricción y que la cuerda no tiene masa. ¿Por qué me dicen todo eso? Todo eso me lo dicen nada más para explicar que son condiciones muy ideales. ¿A qué me refiero con condiciones muy ideales? Que siempre nos vamos a encontrar poleas con fricción, que siempre nos vamos a encontrar masas con cuerdas con masa, ¿verdad? Porque así es la realidad. Pero en este caso hacen todo eso para que sea válido el análisis que estamos haciendo, que es de, llamémosle, de partículas, ¿verdad? Porque las poleas, cuando tienen fricción, no se puede hacer este análisis, hay que hacer otro análisis. Entonces, eso nada más es para saber que me están dando las condiciones ideales para el problema. Me están diciendo que no hay fricción, o sea que no hay ninguna fuerza que se opone al movimiento. Me están diciendo que cuando se sueltan los bloques, hay una tensión de 15 newtons en la cuerda, o sea que vamos a dibujar aquí la tensión. Va a haber una tensión aquí de 15 newtons T. Si esa tensión pasa por la cuerda viene a la polea y se pega al bloque, este bloque tiene la misma tensión. ¿Ves? Porque en este ejemplo, a pesar de que pasa por la polea, como la polea no tiene masa, no tiene fricción, es básicamente una polea imaginaria, la cuerda es igual y la fuerza se traslada perfectamente. En la realidad hay cambios, pero en este ejemplo idealizado no hay cambios. Entonces todo perfecto. Muy bien. Voy a apuntar aquí algunos datos nada más para saber que mi masa es igual a 4,0 kilogramos. Vamos a poner la unidad aquí. No seamos agarrados con las unidades. Me dicen que la tensión es de 15 newtons. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no me dan dirección de la tensión? Porque yo tengo que ser capaz de ubicarla en el diagrama o en el ejemplo que me están dando, ¿verdad? Si hay tensión y, y el cuerpo se está moviendo, ¿verdad? Es porque probablemente en este ejercicio vamos a tener movimiento, es decir, que probablemente vamos a tener una aceleración, ¿verdad? O sea que esto, bloque que viene para abajo, va a traer una aceleración y este bloque que está moviéndose para allá lo va a hacer con una aceleración que van a tener la misma magnitud, pero de diferentes direcciones. ¿Y por qué la aceleración hacia abajo no es la gravedad? Digámosle, ¿por qué no es 9,8? Porque no es caída libre, él está siendo amortiguado por un mecate. Entonces, por decirlo de alguna forma, no va a ser como que yo agarré la masa y la dejé caer, sino que yo la estoy bajando amortiguada con el mecate que los trae agarrados. Muy bien. Todo esto que estoy explicando es puro análisis del problema, puro análisis. Vamos a ver qué más lo podemos analizar. Hay que acordarse que aquí este cuerpo va a tener su mg. Voy a ponerle la m en mayúscula, porque igual ahí está, pero va a ser mg, ¿verdad? Este cuerpo, yo sé que él también va a ser jalado hacia abajo por un mg,
con una masa diferente, ¿verdad? Entonces le vamos a poner minúsculas. Como él está sobre una superficie, la superficie va a responder sobre él y va a tener una fuerza normal. Aquí está la tensión, aquí está la tensión, aquí está el peso. El cuerpo no está tocando la pared. Si estuviera tocando la pared, también hay que tomar en cuenta esa gravedad, ¿verdad? Entonces, ya aquí estamos listos para hacer los dos diagramas de cuerpo libre. Los dos diagramas de cuerpo libre es importante. En segunda ley siempre analizamos cuando hacemos DCL los sistemas por separado, digámosle, cada cosita por separado va a requerir su propio DCL. No es como que yo pueda hacer un diagrama que ya me agarre todo, ¿verdad? Para que lo tengan muy en cuenta. Vamos a hacer aquí el diagrama para el primero, que el primero va a ser el bloque que está sobre la superficie. Muy bien. Entonces, ya que a esto no le pusimos nombre, vamos a decir que este es 1 y que este es 2, solo eso para poder hacer mejor esto. Vamos a ir poniendo las fuerzas. Esto ya vale puntos de examen, digamos, entonces es ganancia saberlo hacer muy bien. Este bloque vamos a poner todas las fuerzas. Entonces tenemos la respuesta de la superficie, tenemos el peso de este objeto que tira hacia abajo y tenemos la tensión. Y ya eso sería. Vamos nada más a hacer el dibujo bien, ¿verdad? La flecha que me indica hacia dónde va. Tenemos su respectiva letra de normal. Aquí vamos a tener MG. Voy a ponerle un 1 también a la M para no confundir. Y aquí tenemos la T. Muy bien. Recordemos que aquí vamos a tener ejes positivo y positivo, digamos, esa es la idea. Entonces hasta aquí vamos bien. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de 2. El diagrama de cuerpo libre de 2 sería el de la masa que está cayendo, que está colgando. Entonces, ese diagrama no va a tener componentes en X porque no hay ninguna fuerza en X que lo esté afectando, ¿verdad? Es importante también notar eso. Vamos entonces a marcar que para arriba está la tensión, que es esta cuerda que viene amarrada a él, y para abajo está el efecto de su peso, ¿verdad? Que lo está tirando hacia allá. Aquí hice algo mal, vamos a ver cómo lo cambiamos, el color. Entonces aquí venimos para abajo. Muy bien. Entonces, nada del otro mundo. Esta es la tensión T y esto vendría siendo mg. Muy bien. Entonces ya hice los diagramas de cuerpo libre que me pedían. Después de eso, a mí me piden que calcule la aceleración del bloque. Verdaderamente los dos bloques van a tener la misma aceleración. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos a ir haciendo sumatorias de fuerzas. A ver en cuál sumatoria de fuerzas me sale lo que yo necesito. Como la tensión me la está dando la horizontal aquí, en este bloque que está sobre el suelo, solo tiene esa sobre la horizontal, entonces la sumatoria de fuerzas en X está fácil. Recordemos que este no es equilibrio porque si hay movimiento, entonces es M por A. Y esta masa vale la pena hacer lo posible para diferenciarla porque va a ser la masa de 4 kilos, ¿verdad? No es mg, perdón, es M por A, por la aceleración del sistema. Muy bien. Entonces, ¿esto cómo se convierte? ¿Cuál es mi sumatoria de fuerzas? Mi sumatoria de fuerzas es solita la T, ¿verdad? Esto es igual a la masa por la aceleración del sistema. Y entonces tengo que despejar la aceleración. Vuelve a ser esta identidad donde yo calculo una aceleración a partir de una tensión o una fuerza y una masa. La tensión me dijeron que era 15, la masa me dijeron que era de 4 kilos y esto me da como resultado 3,75 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos también la respuesta del inciso B. Y esta aceleración va a ser la aceleración de todo el sistema, es decir, esa es la aceleración con la que está cayendo el bloque que cuelga y es la aceleración con la que está siendo jalado hacia la derecha el bloque que está en la superficie. Después de eso, me dicen que calcule la masa del bloque que cuelga, que es una de las incógnitas. Entonces, para calcular eso, yo tendría que venir aquí a ver cuál es la masa del bloque que cuelga.
En este caso lo que corresponde es hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a esta masita 2, ¿verdad? Esta masita 2 multiplicada por la aceleración del sistema, no por la gravedad. Y entonces esta sumatoria de fuerzas en Y tiene la tensión como valor positivo y tenemos el peso como valor negativo. Este peso vale la pena decir que sí es mg, ¿verdad? Y esto es igual a la masa 2 por la aceleración del sistema. Y yo lo que quiero despejar es justamente este M2. Ahora, que hay algo importante que me estaba faltando, vamos a hacerlo. Como yo ya sé, o yo ya tengo la idea de que todo esto se está moviendo hacia abajo, yo le tengo que dar dirección a la aceleración. Pero habíamos dicho que la aceleración no va dentro de la letra o dentro del valor, sino que le vamos a dar la dirección acá. Muy bien. ¿Por qué? Porque todo esto está moviéndose hacia Y positivo. Entonces, el valor de 3, perdón, hacia Y negativo. Entonces, este valor de 3,75 va a ser verdaderamente la aceleración con la que él se está yendo al piso. Muy bien. O sea, como va hacia abajo, va a ser negativo. Entonces, vamos a comenzar por despejar esa masa. Voy a aprovechar que aquí tengo tensión y la voy a dejar de ese lado. Voy a hacer igual. Voy a pasar esto de lado y me va a quedar positivo. O sea que me va a quedar M2 por G menos M2 por A. ¿Qué es lo que hago después? Voy a sacar M2 a factor común y me va a quedar G menos A. Y después este término de G menos A lo mando a dividir por debajo de la tensión, ¿verdad? G menos A es igual a M2. Y entonces M2 yo ya puedo sustituir porque yo sé que la tensión es 15, yo sé que la gravedad es 9,8 y yo sé que la aceleración del sistema es 3,75. Entonces, a la hora de introducir esa expresión en la calculadora, ya me va a dar mi masa. Muy bien, que aquí lo que estamos haciendo es una fuerza entre una aceleración. O sea, volvemos a una de esas conceptos básicos de qué es lo que yo puedo calcular, ¿verdad? Con la famosa segunda ley. Y esta segunda masa me va a dar como resultado 2,48 kilogramos. Muy bien, que sería esta de acá, ¿verdad? Por cualquier duda. Y hay un inciso más que me dice cómo se compara la tensión con el peso del bloque colgado. Entonces, si este es el peso del bloque colgado, ¿verdad? Para calcularlo, yo tengo que hacer la masa, que ya vi que es 2,48, por la gravedad, que es 9,8, y esto me va a dar el peso de ese objeto 2, digámosle, para no confundirlo con el primero. Entonces, 2,48 por 9,8, y esto me da como resultado 24,3. Muy bien. 24,3 ¿qué? Newtons. Esto está en newtons porque es una fuerza. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo comparo esta fuerza, que es la que viene hacia abajo, con esta T, ¿verdad? Que es la que viene hacia arriba y que tiene un valor de 15. Entonces, la gracia es ver que como la fuerza que va hacia abajo es más grande, el objeto va a tener su movimiento hacia abajo, ¿verdad? Y esta es la resolución de este problema 5,17, que como ustedes pueden ver, ya después de hacer varios, uno está llegando como a siempre los mismos pasos. Analizo el problema en su diagrama, intento recordarme todas las fuerzas, ver qué es lo que está pasando, imaginarme qué es lo que ocurre, traducir todo esto en un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Que me represente los vectores en la dirección en la que van con su respectiva magnitud y ángulos cuando lo hay. Después monto mi sistema de ecuaciones, que en este caso es el sistema de ecuaciones de segunda ley, sumatorias igual a masa por aceleración. Y después de eso nada más aplico álgebra para poder resolver. Entonces me dicen, compañeros, ¿cómo estamos con este? Clarito, profe. Muy bien, muy bien. Qué dicha, ahí les dejo el pantallazo. Y continúo. Ya, para continuar, voy a hacer una breve pausa en la resolución de los ejercicios, porque en este capítulo 5 se habla de la fricción. Entonces vamos a tomarnos un tiempito
para hablar de la fricción. La fricción básicamente es producto de la interacción entre dos superficies. Quiere decir que ya sea, ¿verdad? Las ruedas de algo que van sobre una superficie o directamente las subpartículas de dos superficies como mi cuaderno y mi libro que se frotan, digámosle, o de algo que rueda sobre el zacate, qué sé yo, la interacción entre esas partículas se va a oponer al movimiento. Entonces, la fricción ya desde una perspectiva menos molecular o menos mini es nada más la resistencia al movimiento, ¿verdad? Entonces, esta resistencia al movimiento me va a ocasionar varias cosas. Primero, cuando yo estoy empujando algo que está sobre una superficie rugosa, yo además del peso que estoy moviendo o de la fuerza a la que me estoy oponiendo, voy a tener que actuar contra una fricción que le llaman cinética, que esta es la fricción de las cosas que se mueven. Y cuando algo no se mueve o no lo he logrado mover, voy a estar hablando de algo que se llama una fricción estática. Estos son los dos tipos de fricciones. Entonces, la fricción cinética va a estar compuesta por este símbolo que se llama μk. El μk es un coeficiente cinético, ¿verdad? Vamos a decir que es el coeficiente de rozamiento cinético. Cuando me dicen cinético, cinético, la K, yo tengo que asociar que es que se está moviendo. Muy bien. Y esto es un producto de este coeficiente que no tiene unidades con la normal, ¿verdad? Que la normal es la resistencia, o mejor dicho, la respuesta de la superficie al peso del objeto. Entonces, como es la respuesta de la superficie, interactúa con este coeficiente, que es una relación entre las dos superficies. El coeficiente va a variar siempre que yo esté cambiando de superficie, digámosle, siempre va a variar dependiendo del ejemplo, ¿verdad? Y entonces, cuando yo estoy actuando con algo que se mueve, siempre voy a tener esta fuerza que se opone. Entonces, ya sea que me den MUCA, que me den la normal, que yo lo tenga que calcular con una diagrama de cuerpo libre y sumatoria de fuerzas, hay que recordar que cuando hay fricción y hay movimiento, tengo esto. Cuando hay fricción y no hay movimiento, tengo una versión de esto, pero que es estática. Entonces, es tal una versión que al mu, en vez de la E, acá le ponemos la S de estático, ¿verdad? Entonces, este va a ser un coeficiente de rozamiento, pero en este caso estático. Muy bien. Y cuando es estático, quiere decir que no se mueve. No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando uno quiere mover un carro, arrancar un carro empujándolo, que lo más difícil es hacer que se empiece a mover. Ya cuando él se empieza a mover, se vuelve un poquito más fácil. O si yo quiero arrastrar una caja sobre el piso, ya sea que la estoy jalando con un mecato, que la estoy empujando con mi fuerza. Ahí me disculpo. Voy a tomar un poco de agua, una pausa técnica. Ya sea cualquiera de esas formas, cuesta mucho ponerlo a moverse y ya después se mueve, ¿verdad? Eso es porque el coeficiente de rozamiento estático siempre va a ser, o suele ser, más grande que el cinético, ¿verdad? Y es importante ver que en el momento en que ya algo se está moviendo, obviamente cambia la fuerza de fricción que se está aplicando. Es decir, deja de ser la estática y empieza a ser la cinética. Muy bien. Y la fuerza estática, por decirlo de alguna manera, este va a ser su valor máximo. ¿Qué quiere decir eso? Como ella se está oponiendo a que alguien mueva el objeto, si yo estoy por debajo de este valor máximo, no lo voy a lograr mover. Pero en el momento en que la fuerza que yo aplico supera este valor máximo de la fuerza de estática, de la fuerza de fricción estática, ya lo logro mover porque supero esa fuerza, ¿verdad? Y entonces él ya empieza con su fuerza cinética. Para esto, tengo una, ¿cómo decirle? Tengo una simulación. Entonces voy a compartir, pero la pantalla para venir aquí al Google. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo muevo algo sin fricción, ¿verdad? Cuando yo muevo algo sin fricción, voy a tener movimiento rectilíneo uniforme hasta el final de los tiempos.
Entonces, yo aquí tengo un objeto que está quieto. A este objeto que está quieto, yo le voy a aplicar una fuerza. Por definición, cuando yo le aplico una fuerza, le meto una aceleración y hago que él se empiece a mover. Y cuando le dejo de aplicar las fuerzas, ya no cambia la velocidad de él, sino que va con velocidad constante, ¿verdad? No hay nada que se esté oponiendo al movimiento porque en este ejemplo no hay fricción. Si yo hago el mismo ejemplo en un caso donde sí hay fricción, lo primero es que va a haber un poquito de costo mayor en empezar a moverlo. Entonces, podemos ver las flechas de las diferentes componentes. Ahora, voy a tratar de llevarlo a la velocidad máxima que me permite la simulación. El muñequito se va a caer y esto va a ir disminuyendo su rapidez. O sea que sí hay una fuerza que está actuando sobre él en contra del movimiento que corresponde a la fuerza de fricción y que está haciendo que él desacelere. Este objeto eventualmente se va a detener, que es algo, ¿verdad? Más similar a lo que ocurre en el mundo real. Si yo empujo algo, muy difícilmente se va a seguir moviendo hasta el final de los tiempos, sino que pronto la calle, la superficie contra la que yo le empujé, lo que sea, va a hacer que se detenga y quede quieto, ¿verdad? Y eso es el verdadero significado de la fricción. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, estamos viendo algo que se está moviendo, pero con una fricción estática, ¿verdad? Vamos, cinética. Vamos a hacerlo otra vez. Cuando él se mueve, recordemos que la fricción es cinética. Muy bien. Entonces aquí hay fricciones cinéticas. Ahí él sigue con una fricción cinética. Vamos a ver qué es esto de una fricción estática. Entonces vamos a ponerle aquí que se vea todo. Una fricción estática es que yo no logro hacerlo mover de entrada. Entonces aquí, a pesar de que yo le estoy aplicando 52 newtons, esos 52 newtons no están superando la fuerza estática necesaria para moverlo. Vamos a ver si yo le agrego un poquito más. Todavía sigue sin superarla. Vemos que la sumatoria de fuerza en esta simulación todavía es igual a cero porque la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la fuerza aplicada supera la fuerza de fricción. Entonces, en ese momento, la sumatoria de fuerzas va a dejar de ser cero, va a empezar a tener un valor y el cuerpo se va a mover. Y voy a dejar de tener fricción estática y voy a empezar a tener fricción cinética. Entonces, vamos a ir aumentando esto lentamente hasta que eso ocurra. Ven, todavía no la supero. Aquí ya está pasando, no se nota, pero aquí ya está pasando. Vamos a ir un poquito más, vamos a ir un poquito más, vamos a ir un poquito más y ya logré una sumatoria de fuerzas. O sea, yo ahí ya lo que pasó fue que mi fuerza aplicada superó mi fuerza de fricción estática. Y ya ahora estoy avanzando, pero con una fuerza de fricción cinética, porque hay movimiento. De igual manera, voy a dejar de empujar y entonces en este momento solo va a estar la fuerza de fricción actuando, o sea que va a detener mi objeto eventualmente, que es lo que ocurre en la realidad, ¿verdad? Y entonces aquí fue donde ya terminamos. Muy bien, eso para explicar un poco de cómo es que funciona todo esto de la fricción, pero ya, tratemos de hacer entonces un ejemplo donde lo apliquemos. Entonces, me vengo para acá, tengo los ejercicios que les voy a decir a continuación. Tengo dos ejercicios para este tema. Entonces, vamos a ir primero con el ejercicio 5.25. Con el ejercicio 5.25, además, vamos a ver un concepto importante que es la fricción en los planos inclinados y que es lo que se le llama el ángulo crítico. El ángulo crítico sería cuando el plano inclinado ya está lo suficientemente inclinado como para que mi objeto se resbale y caiga. Muy bien. El problema 5.25 lo pueden encontrar en la página 162. Muy bien. Entonces, dice el título, posición de Trendelenburg. Yo aprendí con este problema, está bonito. Dice que en emergencias, cuando hay pérdidas grandes de sangre, el médico va a dar instrucciones de colocar al paciente en la posición de Trendelenburg, en la cual el pie de la cama se eleva para obtener el flujo máximo de sangre hacia el cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que inclinan al paciente de forma tal que quede con los pies y el cuerpo para arriba y la cabeza para abajo para concentrar la sangre en la cabeza y en los órganos vitales y contrarrestar un poco la pérdida de sangre, ¿verdad? También se le recomienda a la gente cuando tiene problemas de circulación, por ejemplo en los pies, que eleve los pies
para que la gravedad haga el esfuerzo de traer la sangre hacia abajo y entonces el corazón debe de bombear más fuerte para llevarlo hacia los pies, ¿verdad? Es básicamente estar inclinado con los pies más arriba que la cabeza. Sigue, si el coeficiente de fricción estática entre un paciente normal y las sábanas es de 1.20, ¿cuál es el ángulo máximo que se puede inclinar la cama con respecto del piso antes de que el paciente comience a deslizarse? O sea, antes de que inclinen demasiado la cama y uno, en vez de estar ahí salvando su vida, porque aparte de todo estoy en una emergencia, me caiga, ¿verdad? Entonces, vamos a ir haciendo el diagramita para explicar qué es lo que ocurre y vamos a ir haciendo el análisis. Entonces, lo primero es que esto es básicamente un problema de plano inclinado. O sea, yo voy a tener un ángulo-cita aquí, ¿verdad? Y aquí lo que va a estar inclinado va a ser mi camilla de hospital, donde va a estar colocada una persona con su cabeza hacia abajo, ¿verdad? Y su cuerpo aquí, de manera tal que los pies quedan acá, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me dicen es que tanto puedo abrir yo esto antes de que esta persona se caiga, se empiece a resbalar para acá, ¿verdad? Me dicen que mi coeficiente estático es igual a 1,20, que es la fricción que existe entre uno y la sábana, entre uno y la cobija, ¿verdad? Y es lo que lo mantiene a uno quieto en este caso. Y entonces vamos a despejar cuál es la fórmula para encontrar el ángulo crítico. El ángulo crítico se le conoce como ese ángulo donde ya las cosas se resbalan, ¿verdad? Que es justamente lo que me están pidiendo acá. Entonces, este dibujito, primero ahora lo voy a hacer menos detallado para representarlo ya como hacemos las cosas más normalmente en los problemas de física. Entonces, voy a sustituir al enfermo por una cajita, ¿verdad? Una sustitución bastante rara, pero que se puede hacer. Voy a poner dónde está el ángulo y vamos a empezar entonces a señalar de nuevo qué es lo que afecta aquí, qué es lo que hay, ¿verdad? Las personas, al igual que los carros, que las cajas, al igual que todo, va a tener un peso que lo tira hacia abajo. Entonces, ese peso va a venir en esta dirección. Aquí vamos a tener el W del paciente. El paciente está plácidamente acostado en su cama. Esperemos que no sufriendo mucho con su pérdida de sangre. Y la cama va a tener una respuesta al peso de este individuo o de esta individua que va a ser, ¿verdad?, un ángulo de 90 grados sobre la superficie. Y esto es a lo que le llamamos la fuerza normal. Muy bien. ¿Cómo? Ojo, ojo, porque es importante también pensar a dónde va la fricción. ¿Cómo él quiere, verdad? La lógica le dice a uno que él se va a caer para acá, porque uno no se cae para arriba, uno se cae para abajo. Entonces, la fricción en este caso, va a ser una fuerza que se opone al movimiento. En todos los casos se opone al movimiento, pero en este caso, para oponerse al movimiento, tiene que ir en esta dirección. Y entonces le vamos a decir Fs, fricción estática. Y vamos a recordar que Fs va a ser igual a mi mu estático. Mu es como se llama esta letra. Así le decimos sencillamente. Y este mu estático, este coeficiente de rozamiento estático va a estar multiplicando a la fuerza normal, ¿verdad? Que es esta que viene para acá. Verdaderamente esto morado es nada más para representar la dirección del movimiento. Ahí no hay ninguna fuerza. La fuerza que haría que la persona se deslice es el peso. Muy bien. Entonces, vamos a seguir los pasos usuales. Vamos a hacer un DCL. Si ustedes ven que yo repito mucho las cosas y ustedes encuentran una forma de hacer los ejercicios donde no hacen todos los mismos pasos, pero igual se representan todos, está bien. ¿A qué me refiero? A que yo estoy haciendo 3 diagramas. Ustedes no tienen que hacer 3 diagramas, tienen que hacer el DCL. Lo que pasa es que yo necesito nada más explicar muy bien cómo se hace el DCL. Por eso reitero tanto. Pero ustedes en general, si les piden el DCL, está bien. Ya ustedes sabrán cómo hacen para construir el DCL. Yo lo hago siempre basándome en un esquema y después haciendo el DCL. Entonces aquí vamos a tener la fuerza normal hacia arriba, como hemos estado haciendo, ¿verdad? Vamos a tener la fuerza de fricción que va a venir en esta dirección. Esa fuerza de fricción es estática, Fs, y vamos a tener nuestro peso con un
pequeño corrido sobre la vertical y ese es el ángulo de la rampa, digamos, es bueno acordarse de eso. Y aquí vamos a tener el W. Muy bien. Vamos a tener ese valor en W. Entonces, aquí nada me faltó poner la N de la normal. Muy bien. Ese sería el DCL de este sistema, de este problema. Como ustedes ven, los DCLs al rato ya también uno va haciéndolo todo siempre muy parecido. Entonces, en estos DCLs donde hay normal y hay peso y no hay otras componentes, es muy normal que termine pasando esto. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, me dijeron que el paciente no se tiene que mover, entonces yo asumo que es un problema de primera ley, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer igual a 0. De todas maneras, como sobre Y está la superficie, no hay manera de que esto acelere en 0, ni que se mueva en Y, perdón, ni que se mueva en Y, porque está sobre la superficie. O sea, el paciente si se va a caer es sobre el eje X. Sobre el eje Y no se va a caer porque tendría que atravesar la cama, ¿verdad? Esa es un poco la interpretación. Y la cama más bien ejerce una fuerza normal que se opone al peso. Entonces, para poner la sumatoria en Y, vamos a poner N, que es el valor negativo que tenemos. Ese N iría multiplicado de W. Este W yo le voy a multiplicar, ¿verdad? Para obtener la componente. En este caso es con coseno, porque está acostado. Entonces aquí utilizo un coseno. Noten que normalmente utilizamos coseno en X, pero por el ángulo y donde está, ¿verdad? Por el triángulo que se forma aquí, hay que usar el coseno según las leyes de trigonometría. Por eso es importante repasar bastante eso. Y aquí, ¿qué es lo valioso de esta ecuación? Que yo puedo despejar cuánto es n. Entonces, n va a ser igual a la componente en y del peso. Eso sería así de sencillo. N es igual a W cos de zeta. Ya tengo la primera de mis ecuaciones de equilibrio. Aquí volé, me disculpan. Volé de la pizarra. Voy a traerme para acá esto. Y entonces lo que corresponde después sería hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Muy bien. Esta sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a tomar en cuenta el valor de la fricción. Vamos a poner aquí Fs, ¿verdad? Y a ese Fs le vamos a restar ahora la componente en X del peso, que sería sen de zeta. Y ya no hay nada más que agregar, entonces esto es igual a 0. Muy bien. Vamos a ir transformando esto. Entonces vamos a hacer varias líneas, porque Fs es igual al mu estático entre n. Entonces, vamos a poner mu s, vamos a poner n, menos W sen de zeta. Nada más para recordar, ¿qué es lo que me están pidiendo? Lo que me están pidiendo es cuánto vale zeta, ¿verdad? Antes de que se caiga el paciente o la paciente. Eso es lo que me están pidiendo nada más. Entonces, aquí todavía hay una transformación que yo le puedo hacer, porque n, yo sé que es esto. Entonces voy a meter ese valor de n aquí, porque a la hora de hacer eso pongo todo en términos de W, pongo todo en términos del ángulo y el valor del mu estático yo ya lo conozco. Entonces vamos a ir haciendo esto. Me quedaría el mu estático multiplicado por W cos de zeta menos W sen de zeta y todo esto es igual a 0. Voy a hacer aquí un acomodo del encuadre de la pantalla para que me quede más espacio para trabajar y para que ustedes puedan ver solamente las ecuaciones de X por el momento. Y entonces ahora vamos a ir resolviendo. Primer paso que voy a hacer va a ser pasar todo esto al lado izquierdo. Muy bien. Mu S vale 1,20. Yo puedo poner que eso es 1,20. Voy a tener el W cos de zeta igual a W sen de zeta. Aquí resulta que esta W, como tengo W igual en los dos lados, yo mando esta W a dividir y me queda W entre W, me queda igual a 1.
Aquí en este caso nada más voy a hacer la cancelación aquí para que se simplifique. Lo voy a simplificar y me va a quedar 1,20 coseno de zeta es igual al sen de zeta. Para despejar voy a llevarme el coseno al otro lado, de manera que me queda el 1,20 solito y me va a quedar el sen de zeta entre cos de zeta. Aquí llegué a algo importante, Primero porque este 1,20 es muy K, ¿verdad? Entonces, además de eso, sen entre coseno es igual a tangente. Entonces aquí es donde uno empieza a aplicar algunos trucazos. Entonces, primero voy a tener que 1,20 es igual a tan de zeta. Muy bien. Esto puede ser visto como una ley. ¿Por qué? Porque entonces tan del ángulo crítico es igual a el mu s, perdón, dije ahora mu k, mu s. Eso quiere decir que la tangente del ángulo crítico, del ángulo más amplio que se puede utilizar antes de que haya movimiento, es la función o es la fórmula que me va a dar a mí el coeficiente de rozamiento, ¿verdad? O sea que yo experimentalmente puedo encontrar los coeficientes de rozamiento entre dos superficies utilizando un plano inclinado con ángulo variable. Eso es muy importante. Y para el problema, además de eso, yo quiero agarrar esto y despejar cuánto es zeta. Entonces, zeta va a ser igual a, y zeta es un ángulo crítico, voy a ponerle la C ahí para que no se nos pierda de lado eso. Va a ser igual a la tangente inversa de el mu estático. O sea que si yo agarro el mu estático y le saco la tangente inversa, obtengo el ángulo crítico, ¿verdad? De esta manera ya encontré una igualdad que es muy importante, que en el libro no la dan, y yo he visto varios ejercicios donde se le pide al estudiante que llegue a esto. Ahora, vamos a ver cómo se saca, ¿verdad? Sería el tan a la menos 1. Yo ya sé cuánto es esto, sé que es 1,20. Y entonces yo sé que mi ángulo crítico, a la hora de meterlo en la calculadora, me va a dar como resultado algo parecido, alrededor de 50 grados. O sea que en este ejemplo, lo que yo estoy viendo es que en este caso del paciente, el ángulo máximo que puede tener la cama es 50 grados. Ya después de eso, el paciente se resbala de la cama y tiende a caerse. Muy bien. Aquí trabajamos un poco el concepto de fricción estática, ¿verdad? Retomamos un poco el tema de los planos inclinados y vimos este nuevo concepto, ¿verdad? De ángulo crítico. Entonces los escucho a ver cómo estuvo este problema. Profe, eso de los ángulos sí, Ujú. sí hay que tener cuidado porque yo lo hubiese ubicado como seno, ese ángulo. Ah, en la sumatoria de X. Ujú. Sí, claro, tenés razón, porque lo que pasa es que como uno en Y siempre tiende a utilizar seno, ¿verdad? Si uno lo aplica mecánicamente, sería así, pero lo que ocurre, ¿verdad? Es que todo esto responde a esto de ángulo opuesto, ángulo adyacente y hipotenusa o hipotenusa. Entonces, por ejemplo, el sen de un ángulo es igual al lado opuesto entre la hipotenusa y el coseno de un ángulo es igual al lado adyacente entre la hipotenusa, ¿verdad? Que esto es el famoso SOHCAHTOA, que es cómo se sacan las identidades, bueno, no son identidades trigonométricas, pero cómo se sacan estos senos y cosenos. Entonces, en este caso, si yo aplico el sen de zeta, ¿verdad? La h o la hipotenusa va a ser la magnitud de W. Y entonces a mí me da W por el sen de zeta es igual al lado opuesto. Y resulta que el lado opuesto es la componente en X, ¿verdad? En cambio, si yo aplico coseno, coseno sería igual H hipotenusa es igual a W, o sea, W de coseno, el coseno de W es igual al adyacente. Y en este ejemplo, el adyacente está en Y. Entonces, yo en particular, ¿qué hago? Siempre hago el análisis de cuál es el ángulo que necesito. Cuando tengo los números, casi siempre trato de darles este ángulo, ¿verdad? Que es el ángulo complementario. Pero ¿por qué no se los pude dar en este ejemplo? Porque es más bien yo tenía que encontrar el número del ángulo. Entonces, si yo hacía este cambio de ángulos, después iba a tener que hacer un paso extra.
O sea, lo mejor es siempre aplicar, ¿verdad? Desde la raíz la teoría a la hora de ver esto de las componentes, de los ángulos, y en un segundo momento encontrar una forma de siempre caer a la zona segura, ¿verdad? Que la zona segura puede ser siempre venir a poner el ángulo contra la vertical, la horizontal, perdón. Pero sí, como dice Noemi, con eso habría que tener bastante cuidado, porque si no a uno le va a dar todo al revés. Es lo que ocurre. La componente que tiene que estar en X le da en Y, y la que tiene que estar en Y le da en X. Gracias, profe. Y no, y esa parte del DCL, o sea, para exactamente es para esos detalles que a veces uno piensa que lo sabe y no, se va. Ujú, 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 ujú. Es muy integral esto, porque siento yo que mientras uno va haciendo el análisis, uno va entendiendo, porque hay que llegar a las sumatorias ya sabiendo un poco, ¿verdad? Cuáles son las fuerzas, cuáles son las direcciones y demás. Eso es de fijo. Muy bien. Aquí, bueno, aquí tengo también otro problemita, por dicha. Entonces vamos a ver este siguiente problema que les voy a enseñar. Este otro problema es el 528. Voy a venir aquí a establecer mis condiciones de inicio de la pantalla. 528. Muy bien, el 528 lo pueden encontrar en la misma página 162 y este tiene un texto largo. Voy a leérselos. Es igual un problema con 2 puntos, o sea que es un problema un poco más retador. Y dice, una caja de bananas que pesa 40 newtons descansa en una superficie horizontal. Sencillo. El coeficiente de fricción estática entre la caja y la superficie es de 0,40 y el coeficiente de fricción cinética es de 0,20. Entonces me dan varios incisos. A. Si no se aplica alguna fuerza horizontal a la caja en reposo, ¿qué tan grande es la fuerza de fricción ejercida sobre la caja? B. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de fricción si un mono aplica una fuerza horizontal de 60 newtons, de 6 newtons, perdón, a la caja que estaba en reposo? C. ¿Qué fuerza horizontal mínima debe aplicar el mono para poner en movimiento la caja? Y D. ¿Qué fuerza horizontal mínima debe aplicar el mono para que la caja siga moviéndose con velocidad constante una vez que haya comenzado a moverse? E. Si el mono aplica una fuerza horizontal de 18 newtons, ¿qué magnitud tiene la fuerza de fricción y qué aceleración tiene la caja? Son A, B, C, D, E. Son 5 incisos. Es un problema larguito, pero la idea es paso a paso irlo viendo porque justamente no todo el problema requiere hacer cálculos. Entonces, vamos primero a hacer el diagrama. Por cierto, yo encontré algo raro que el mono quisiera mover la caja de bananos. Normalmente la caja de bananos la mueven las personas que trabajan, no los animales. Pero bueno, probablemente el señor Sears y Sermansky nunca han visto una bananera. También no han visto que las bananos no los suelen poner en caja, sino que los racimos los guindan. Vamos a ver. Entonces, aquí dice que esto pesa 40 kilogramos. Vamos a ver una cosa así. 40 newtons, perdón. Dice que la caja pesa 40 newtons. Inicialmente me dicen que el mu estático es igual a 0,40. Recordemos que los mus no tienen unidades, son adimensionales. Después el cinético o cinético mide 0,20. Muy bien. Y vamos a ir analizando inciso por inciso, que a mí me parece que es lo mejor. Entonces el A, lo recapitulo, repito, dice, eh, si no se aplica alguna fuerza horizontal en la caja en reposo, ¿qué tan grande es la fuerza de fricción ejercida sobre la caja? Esta es como una trampa, porque si la caja está en reposo, no hay ninguna fricción. ¿Por qué? Porque la fricción se opone al movimiento y si no hay movimiento, no hay nada. Se los voy a poner así. Imagínense que esta caja aquí que me dice el diagrama que pesa 50 kilos, imagínense que esa caja es a la caja del problema y que no se le está aplicando ninguna fuerza. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tiene? Pues ninguna. Las fuerzas que vamos a tener en esta caja, así, cuando ella está quieta, sin moverse, son para arriba la normal
Y para abajo el W, peso, ¿verdad? Pero hacia los lados no hay nada. Entonces, si no hay nada que empuje la caja, no hay nada que responda a esa fuerza. O sea que la fuerza de fricción estática va a ser igual a cero. Bien, me voy a apagar el micrófono un segundo para tomar un poquito de agua y continúo con ustedes en breve. Listo, listo, listo. Entonces, puro análisis teórico, porque como la fricción se opone al movimiento, si no hay ninguna fuerza que esté tratando de moverlo, entonces no va a haber fricción. Muy bien. Eso hay que razonarlo así de entrada. Y no había que hacer ni un solo cálculo, nada más había que analizar. Y eso queda igual. Entonces, si no hay movimiento, no hay fricción. La fricción se opone al movimiento. Vamos a ver, pero el problema B, me dicen, ¿qué magnitud tiene la fuerza de fricción? ¿Qué magnitud tiene la fuerza de fricción si un mono aplica una fuerza horizontal de 6 newtons a la caja inicialmente en reposo? Entonces, para este problema, yo lo primero que quiero ver es cuánto es Fs máximo. ¿Por qué? Porque esto me va a decir cuál es lo máximo de fuerza que yo le puedo dar para que se mueva. Y es importante, antes de Fmax, digámosle que la fricción siempre va a ser igual a las fuerzas que se están oponiendo. ¿Por qué? Porque es como una curva. Vamos a ver, si ustedes tienen el libro a mano, pueden estudiar lo que viene en la página. Ya les digo cuál página, ¿no? En la página 144, la imagen 5.19, que lo que me dice es que yo básicamente le puedo meter fuerza a un objeto y la fuerza va a ser respondida por la fuerza de fricción, ocasionando que no se mueva hasta que la fuerza que yo le aplico supere esa fuerza máxima. Y esta fuerza máxima, vamos a calcularla. Fs max va a ser igual a la relación entre la normal y este mu s. Aquí yo puedo saber cuánto es la normal, porque si para abajo hay 40, para arriba tiene que haber 40. Entonces la normal va a ser igual a 40 newtons. Nada más deben para confirmar que es 40 newtons, si no 0,4, no sé si 40 newtons. Queda bien. Entonces yo F max sería igual a 40 de la normal por 0,40 de el coeficiente. Y esto me va a dar como resultado la máxima fuerza que aguanta sin moverse, por decirlo de alguna manera. La máxima fuerza que aguanta sin moverse. Y da como resultado 16 newtons. Muy bien. ¿Esta es la respuesta al problema? No, pero esto es necesario para el análisis. Porque si hay, entonces, un monito, como dice ahí, que está ejerciendo aquí una fuerza, vamos a poner Fm, la fuerza del mono, de 6 newtons, la fuerza de fricción que hace que él no se mueva tiene que ser igual a 6 newtons también. Porque si fuera menos, se movería hacia la derecha. Y si fuera más, no tiene sentido porque entonces no se opone al movimiento, sino que es una fuerza en sí misma, iría hacia la izquierda. Entonces, esto tiene que ver con todas las lógicas de mantenerse en equilibrio. Si la idea es que todavía no se mueva, porque con 6 newtons no lo mueve, porque esto es el máximo que aguanta, ¿verdad? 16 es más que 6, entonces él no se va a mover. Entonces, en B, la fuerza estática que le responde al monito va a ser igual a 6 newtons. Va a tener simetría, va a ser igual y se va a oponer al movimiento. Entonces, si lo vemos aquí, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, si yo le aplico 6 newtons a esto, él me está respondiendo con la fricción igual a la fuerza que le estoy aplicando. Fuerza de fricción 6, fuerza aplicada 6. Todavía no se mueve porque todavía no he superado la fuerza estática máxima que es permitida. Muy bien, ese sería el inciso B. Ahora vamos a ver el inciso C. Vamos por acá. C. Vamos a hacer una linecita punteada aquí para separar. A mí me dice C. ¿Qué fuerza horizontal mínima debe aplicar el mono para poner en movimiento la caja? Eso fue lo que calculé aquí con este Fs max. Entonces, la fuerza del mono debería de ser mayor
que la fuerza S max, aquí se me chispoteó un tema aquí técnico, y ahora sí, Fs max, ¿verdad? Entonces, yo sé que la fuerza del mono tiene que ser mayor a 16 newtons para poder moverlo. Muy bien. ¿Qué significa eso? Es como que yo estoy aquí de nuevo, en este caso, en este simulador que me terminó sirviendo un montón. En este caso podríamos ver cuánto es la fuerza máxima. Me parece que era bastante grande, era llegando a 200 tal vez. Vamos a ver, 197, 200. Oh, lo soltó. 50, 100, 150, 200. Ven, ahí ya hay una fuerza. Ahí ya superamos la fuerza de fricción estática máxima permitida y ya hubo movimiento. Y eso es lo que tiene que ocurrir en este inciso C, que el mono supere la fuerza estática máxima. Ahora vamos con el inciso D. Dice, ¿qué fuerza horizontal mínima debe aplicar el mono para que la caja siga moviéndose con velocidad constante una vez que haya comenzado a moverse? Entonces, yo ya hice que la caja se mueva. Cuando la caja ya se está moviendo, el mu s no es el que yo ocupo, sino que yo ocupo el mu k, porque ya no es fuerza de fricción estática, sino que ahora es fuerza de fricción cinética, con K de kinetics, que es en inglés. Esta tiene como fórmula la normal multiplicada por el mu k. Muy bien. Entonces, siempre que el cuerpo se esté moviendo, esta va a ser la fuerza de fricción a la que se enfrenta. Sin importar si se está moviendo mucho o poco, si se está moviendo, al menos en este ejemplo, vamos a tener que contrarrestar siempre este valor de 40 por 0,20. El 0,20 me lo dieron en el enunciado. Aquí está por si lo habían olvidado. Y esto tengo que me da como resultado 8 newtons. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que yo esté moviendo mi cajita, voy a tener 8 newtons oponiéndose a mi movimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa si yo tengo mi objeto, que en este caso es la caja, que la caja está sobre la horizontal. Oh, no, me quedó torcido, pero bueno, no vamos a devolvernos para no gastar tiempo, que ya estamos llegando a la hora. Y entonces, por ejemplo, yo aquí tengo la fuerza con la que lo estoy jalando. Vamos a decirle J, como le pusimos al otro por la fuerza del jalón. Entonces, a la fuerza del jalón, siempre voy a tener acá este FK oponiéndose. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo hago sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿por qué cero? Porque yo quiero que él se mueva con velocidad constante. Entonces, recordemos que en primera ley aplica tanto estar quieto como estar con velocidad constante. Para que la sumatoria de fuerzas me dé cero, entonces J, cuando se opone a FK, me tiene que dar igual a cero. Y entonces J, que es la fuerza del jalón, por aquello que no se recuerden, tiene que ser igual a FK. O sea que tiene que ser igual a 8 newtons para mantener mi estado de equilibrio. Que en este caso también hay que aplicar mucha teoría porque hay que saber que un objeto en movimiento con velocidad constante está en equilibrio y es sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿verdad? Entonces, siempre que yo aplique una fuerza eh, igual a 8 newtons, él va a ir con velocidad constante. ¿Qué va a pasar cuando yo ya supere los 8 newtons? Ya no va a ser sumatoria de fuerzas igual a cero, digámosle, si J es mayor a 8 newtons, entonces la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración, ¿verdad? Porque ya vamos a estar rompiendo el equilibrio, por decirlo de alguna forma, y le vamos a dar una aceleración a este objeto. Eso es lo que ocurre. Muy bien. Y me hace falta el inciso E, ¿verdad? Que sí estaba como larguito este problema. Me hace falta el inciso E. Vamos a ver con el inciso E, aquí abajito, lo que me están solicitando. Entonces, para E, lo que me dice es, si el mono aplica una fuerza horizontal de 18 newtons, ¿qué magnitud tiene la fuerza de fricción y qué aceleración tiene la caja? Entonces, lo que me dicen es que entonces ahora
la fuerza que está jalando de mi objeto, vamos a ponerle igual con J, o bueno, porque ahora dicen que es el mono, entonces estamos trabajando F de mono, es igual a 18 newtons, muy bien. Ya vemos que 18 newtons está superando la fuerza de fricción estática, o sea que va a haber movimiento. Entonces, como va a haber movimiento, vamos a tener un FK y hemos dicho que FK es igual a 8 newtons. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Por qué sumatoria igual a masa por aceleración? Porque es lo que me está dando el problema, ¿verdad? Aquí habría que hacer un breve acomodo. Ya les vamos a ir explicando paso a paso. Entonces, tengo que hacer sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, voy a asumir esta como positiva. Entonces, voy a tener la Fm que se le resta la Fk y esto es igual a M por A. Muy bien. Aquí ocurre que a mí no me dieron la masa de la caja, sino que me dieron el peso. Entonces aquí rápidamente voy a aplicar que W es igual, ¿verdad? A mg. Entonces W entre G es igual a M y en este caso sería 40 entre 9,8. 40 entre 9,8 es igual a 4,08 kilogramos, porque aquí estamos convirtiendo a masas. ¿Por qué? Porque si yo metía en la masa el 40 newtons, estaba cometiendo un error porque el 40 newtons es un peso, no es una masa. Entonces yo ocupo utilizar los valores y la gravedad de la Tierra para sacar esa masa, ¿verdad? Hicimos ahí una breve operación. Esa masa, de todas maneras, ahora la tengo que despejar. Voy a tener el FK aquí dividido entre M y eso va a ser igual a A. Entonces, voy a conseguir esta aceleración. Muy bien. Sí, sí. Entonces, es igual a la fuerza del mono, que según el problema, ¿verdad? Son 18 newtons. El problema me dio ese dato en este inciso. La fuerza de fricción estática, yo la calculé en el inciso pasado, que es 8. La masa la acabo de calcular, ¿verdad? Entonces aquí tengo este valor y nada más hay que resolverlo en la calculadora de manera tal que 18 menos 8 arriba, 4,08 abajo y la respuesta serían 2,45 metro por segundo, pero al cuadrado, porque estamos hablando de una aceleración, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos incisos era un caso diferente, era un problema diferente, pero todo para estudiar justamente este tema de la fricción. Entonces tenemos desde el análisis de la fricción estática, cuando el cuerpo no se está moviendo, hasta la fricción cinética, cuando el cuerpo ya entra en movimiento. Un problemazo bien bonito, bien completo. Aquí llegaríamos con este problema y aprovecho para preguntarles cómo están, de dudas y así. De mi parte, clarito, profe, gracias. Pura vida. Bien. Vean, yo traía todavía una más. No me va a dar tiempo de hacer el ejercicio, porque, ¿verdad? Se pone complicado esto de los ejercicios. Pero en el libro se analiza qué es lo que pasa con las fuerzas cuando estamos hablando de movimiento circular. Entonces vale la pena dejar por lo menos explicadas las fórmulas y después, si es posible, que yo creo que sí va a ser posible, les puedo enviar el video de cómo se resuelve uno que otro problemita ya en otro momento para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Entonces, vean, qué es lo que me dice esto, verdad? Que yo no solo analizo cosas que se mueven en línea recta para aquí o para allá, sino que también puedo analizar algo que se mueve en un movimiento circular, ¿verdad? Profe, disculpe, ¿de qué página digo?
No es ningún problema como tal, pero el título está en la 150, dinámica del Eh, movimiento circular. Ok, está bien, Ujú. gracias. Bien, entonces esto básicamente es qué es lo que ocurre cuando algo se está moviendo en círculo, cómo están afectando las fuerzas. Entonces, en estos casos, primero, el objeto va a estar expuesto, ¿verdad? Como ya habíamos visto para el examen anterior, va a tener una aceleración radial que va hacia adentro. Resulta que la sumatoria de fuerzas de él también va a tender a ir hacia ahí, que eso es lo que se le conoce como la fuerza centrípeta, ¿verdad? Y él va a tener una velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos enseña este apartado es cómo transformar la segunda ley, sumatoria de fuerzas, igual a masa por aceleración, para casos de movimiento circular. Entonces, utilizando la matemática para convertir esta aceleración lineal en una aceleración radial, tenemos esta fórmula que dice aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio de giro. Muy bien, siendo el radio de giro esto de acá. Entonces, la primera fórmula o la primera sustitución es meter esta aceleración radial aquí, ¿verdad? Convertirla a una aceleración radial. Entonces, esto va a ser igual, sumatoria de fuerzas igual a masa por esto. La velocidad al cuadrado entre el radio. Muy bien, que esta sería cómo aplicamos la fuerza o la segunda ley a un objeto que está moviéndose en movimiento circular. También podemos utilizar la aceleración radial, pero en función del periodo, ¿verdad? Que el periodo es cuánto demora nuestro objeto en dar un giro. Entonces, en este caso, la aceleración radial sería 4 pi al cuadrado multiplicando el radio de giro, ¿verdad? Y aquí abajo tenemos el periodo al cuadrado. Entonces, si hay algún olvido de que era periodo al cuadrado, sería cuánto tiempo toma en darle una vuelta y regresar a su posición inicial, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura en dar un giro? Entonces, con esta, yo puedo obtener que sumatoria de fuerzas es igual a masa por, y voy a meter todo esto. Voy a meterlo en paréntesis para que no sea tan enredado. 4 por pi al cuadrado por el radio multiplicado por t al cuadrado. Muy bien. Entonces, con estas fórmulas es que se hace los análisis de estos problemas de movimiento circular con fuerzas. Les dije que traía un problema, pero que no me dio tiempo de hacerlo. Entonces se los puedo dejar aquí apuntado. El que tenía para hacer era el 5.43. Entonces lo pueden intentar hacer de tarea y yo les envío entonces el, ¿cuál es la palabra? Yo les envío la respuesta, ¿verdad? Y bueno, nada, y llegaría hasta aquí ya por temas de tiempo. Sin embargo, bueno, si hay alguna dudita o algo, los puedo atender. Y si no, estaríamos quedando hasta acá y los despido con su buenas noches. Bueno, profe, de Bueno, mi ajá. parte, para hacerle la notación de que mañana hay hora consulta. Sí, claro, todos los jueves de 6 a 7. De mi parte, voy a ver si puedo llegar a las 6. Tengo una pequeña gira con un grupo en la universidad, entonces salgo algo tallado por horario de UCIS, por lo cual Ujú. tal vez llegue un par de minutos después o si todo sale bien, llego justo a tiempo. Bien. Usted es que siempre se conecta, entonces, siempre está desde el inicio, pero en esa hora de consulta, básicamente yo estoy a la espera de que alguien se conecte. Entonces, ya sea que se conecte a las 6 o a las 6:30, ahí me vas a encontrar. Entonces, todo bien. Perfecto. Bueno, les agradezco. Que tengan muy Profe, buena noche. Ah, dígame, Noemi, nada disculpe más y si. rápidamente, no se preocupe. Lo de lo que estaba pasando con lo del examen, bueno, yo traté de hacer todo lo posible para lo de Uy, las averías. puedo detenerte ahí. Es que voy a dejar de grabar para que lo que me digas no quede en la grabación. Ahora sí, sigue. Perfecto.